Francia se ha visto sorprendida y además en medio de una ola de protestas que ya tienen varios días luego de que un policía matara a un joven de 17 años cerca de París. Se va a cumplir una semana, sin embargo, continúa la crisis en ese país. Leticia Martínez, ¿cómo estás? Gracias, Diana. ¿Y cómo está la situación también allá, sí, no? Así es. Podemos decir que las últimas novedades de los últimos minutos es que se espera un anuncio, o al menos que el gobierno de Emmanuel Macron, el presidente Emmanuel Macron, anuncie algunas medidas políticas en esta ya casi semana de protestas. Recordemos que asesinaron el martes pasado, lo asesinó un policía, este joven Nael, de 17 años, cuando estaba en un control vehicular, un control policial. De hecho, se conoció que uno de sus acompañantes contó que ni siquiera había intentado escapar, sino que no sabía manejar bien el auto. Recordemos que el policía había dicho que le disparó en defensa propia y se ve en el video claramente cómo el chico avanza en el auto, pero lejos de querer atropellarlo. Bueno, decía que se espera una respuesta de Emmanuel Macron porque se reunió en las últimas horas con los legisladores. Mañana se espera una reunión con al menos 200 alcaldes de Francia y se espera en ese sentido algún tipo de anuncio o respuesta política. Claro. Recordemos, Diana, que durante toda esta semana, o sea, si bien el asesinato de Nael fue en Nanterre, en lo que es la periferia de París, las protestas se extendieron y llegaron al centro de París, las periferias y otras ciudades de Francia. Leti, ¿quiénes son los que protestan? Bueno, es interesante porque son chicos muy jóvenes, menores de edad, pero chicos también de 12, 14 años, o sea, bien chicos, y que en su gran mayoría viven en la periferia, en las periferias más pobres, si se quiere, ya no migrantes, sino hijos de migrantes. De hecho, el caso de Nael, hijo de argelinos, muchos hijos de migrantes, sobre todo del Magreb, de Argelia, de Marruecos, países que fueron colonia francesa, que cargan con una historia y cultural de decir, bueno, nuestros abuelos combatieron en la guerra por Francia y cuando nosotros venimos a este país nos discriminan. De hecho, la ONU había advertido de la discriminación racial de las fuerzas de seguridad en Francia, digamos, como, bueno, una cuestión que, más allá de si se extienden o no las protestas, es un tema que va a tener que dar alguna solución este país que recibe mucha migración, pero que muchas veces son excluidos, están excluidos, ¿no? Decía una protesta, bueno, en la cual se vio más de 300 vehículos incendiados, ¿no? Se veían los colectivos, bueno, casi cementerios de colectivos, más de 3.000 personas detenidas a lo largo de todos estos días. Yo creo que no se debe tener registro de esto. Sí, ¿no? Y de hecho uno de los momentos que más asustó, si se quiere, o que más alerta generó, fue que incluso se atacó la casa de un alcalde en una ciudad del sur de Francia y la esposa del alcalde fue hospitalizada, digamos, ¿no? Una situación de muchísima tensión que parece ahora ir mermando un poco. Veremos cuál es la respuesta política, un poco lo que pide la derecha y la ultraderecha, ese estado de excepción. Lo que habían hecho era limitar los horarios de transporte para impedir que se movilicen. Pero repito, más allá de la respuesta que se dé o si las protestas se frenan en este momento, Francia tiene una cuestión o una situación mucho más profunda y estructural a resolver y tiene que ver con incluir a esa clase migratoria, a esa gente que llegó o llegaron sus padres y que son excluidos en este país europeo. Leti, cambio de tema, no menor por supuesto por la gravedad también, 8 palestinos fueron asesinados por el ejército israelí en Cisjordania. Sí, hay que mirar con atención porque ¿qué pasó en este campo de refugiados en el norte de Cisjordania, Cisjordania ocupada por Israel? Se llevó adelante un ataque que no se veía al menos hace 20 años, con bombardeos, con tropas en este campo de refugiados. Asesinaron a 8 palestinos. Todo indica que esto va a continuar y que posiblemente también haya una respuesta. ¿Qué es lo que dice el gobierno israelí? Que lo que busca es asesinar a terroristas, ¿no? En esas palabras lo pone. Por supuesto, esto genera una mayor tensión en este momento en el cual, repetimos, el gobierno israelí, el más de derecha de la historia de este país. Así que, por supuesto, vamos a seguir lo que pase en Cisjordania ocupada, en este caso en el campo de refugiados de Jenin, porque la situación posiblemente se agrave aún más. Gracias, Leti.